Muy buenas noches, qué alegría estar con ustedes en este culto tan especial con la iglesia de Parque Patricio. Tengo el privilegio de conocerla, aunque no estuve un sábado de mañana, en algún momento estuvimos acompañando allí junto con mi esposa alguna actividad, así que un gran cariño, un gran saludo para cada uno de ustedes. Gracias por la invitación, un privilegio enorme el encontrarnos a través de la virtualidad, pero que nada hace que esto sea menos o más importante que estar en la iglesia. Estamos juntos. Así que a todos nuestros amigos que están ahí del otro lado, gracias por quedarte. Y te invito, ahí donde estás, que podamos orar juntos para abrir la Biblia y que el Señor nos hable en esta noche. ¿Me acompañás? Querido Dios, gracias por poder estar juntos en esta noche para abrir tu palabra. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables, queremos entender que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. No importa si somos jóvenes, si somos adultos, si ya somos mayores, tú tienes un mensaje para nosotros. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, qué lindo el poder abrir la Biblia juntos. El título de este tema podríamos llamar Cuidado con la silla. Sí, cuidado con la silla. ¿Alguna vez jugaron ese juego de dar vueltas y que van sacando una silla que cuando termina la música hay que sentarse lo más rápido posible? Juego de cumpleaños, juegos de actividades, incluso en la iglesia, es un juego de atención y donde la silla, el tener cada uno nuestra silla es importante. Ahora, cuidado con la silla no tiene que ver con estar en la silla. Casi te diría todo lo contrario, la importante de no quedarnos en la silla. Desde tiempos antiguos, los seres humanos ha habido hasta guerras por ocupar ciertos lugares, por ocupar ciertas sillas, sillones, tronos. Pareciera que el lugar donde nos sentamos nos da un poder, nos da un lugar especial. Pero sabes, hoy vamos a estudiar juntos un personaje de la Biblia, que cada vez que la Biblia lo nombra, lo vamos a encontrar sentado en una silla. Y tristemente la historia no termina para nada bien. Y creo que nosotros podemos extraer de esta historia un aprendizaje. Cuidado con la silla. Los quiero invitar ahí que podamos ir a la Biblia, Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Claro, ya alguno estará pensando, a ver, ¿quién está? ¿Está Samuel en esta historia? Sí, pero la historia empieza antes incluso del nacimiento de Samuel. Y Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 14, nos va a mostrar una escena. Está Ana, la mamá de Samuel, angustiada, afligida, porque no tiene lo que desea. Ella quiere un hijo y decide ir al mejor lugar que podía ir, a la presencia de Dios en el santuario, en el tabernáculo, en el templo. Y vamos a leer un poquito este relato y acá vamos a descubrir el personaje principal de nuestro tema de esta noche. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Qué escena extraordinaria! Y dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¡Wow! ¡Qué escena! Una escena de una persona que había tomado la mejor decisión, acercarse al mejor lugar.
a escuchar de la palabra de Dios, ir a la presencia de Dios, al tabernáculo, al templo, al santuario. Ana estaba afligida, Ana tenía un problema y Ana decide ir al mejor lugar. Pero en el mejor lugar al cual ella podía ir, que era ante la presencia del Señor, se encontró con alguien que por su función tenía que ser una persona que acerque aún más a las personas a Dios. Pero el problema de este personaje lo leímos allí, en el versículo 9, que nos dice que Elí estaba sentado en una silla. ¡Ah! ¡Cuántas deducciones! ¡Cuántos juicios rápidos podemos llegar a tener desde el lugar, desde mi silla, desde mi banco, desde mi sillón, frente a una pantalla! Ahora que nuestra iglesia se ha vuelto más virtual. Qué fácil es por ahí levantar el dedo, pensar, sacar conclusiones apresuradas, un juicio rápido sobre esta o aquella situación. Aquí este era un líder, era una persona que tenía experiencia de iglesia, era una persona que tenía que ser realmente un ejemplo, una inspiración para los demás, pero realmente esa actitud de estar sentado, esa actitud de mirar de lejos, quizás de no involucrarse mucho en las necesidades de las personas que se llegaban al templo, que llegaban al tabernáculo, lo hace tan solo ir, hacer un juicio rápido y dar su opinión al respecto. Es más, criticar, tirarle la oreja, amonestar, sin antes escuchar la otra parte de la historia. Ustedes saben, además de pastor, yo tuve el privilegio de poder estudiar y trabajar en comunicaciones. Y en periodismo, en el buen periodismo, hay como un principio. Un buen periodista escucha todas las campanas, escucha lo que dice el lado A, el lado B, todos los involucrados, ¿no? Acá este era el principio que Elí tenía que poner en práctica, pero no lo hizo. Y fue y dijo, y sí, ya sabemos la historia, metió la pata hasta el cuello, se equivocó. Y pensaba en nosotros, y ustedes se van a recordar, allí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice a nosotros, allí en 1 Pedro 2:9, la Biblia nos está llamando allí real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Elí era sacerdote, pero te recuerdo que tú eres también sacerdote. Dios te pone en un rol protagónico, en un rol especial. Pero sabes, muchas veces podemos tener la función que Dios nos da, podemos tener la responsabilidad que Dios nos da, pero siempre los pero vienen a cambiarlo todo, ¿verdad? Pero teniendo todo, estar sentado en una silla. Y tranquilo, no estoy queriendo que escuches el resto de este culto parado. No, estoy hablando de una actitud de descanso, una actitud de inacción, una actitud de mirar nada más, no involucrarme. Eso es peligroso. Eso es el primer paso para después apresuradamente emitir juicios. Así que cuidado con la silla. Y la primera silla que encontramos en este relato es la silla del juicio rápido. Que ninguno de nosotros caiga en esa silla. Y los quiero invitar a que rápidamente vayamos al segundo capítulo de Primera de Samuel. Y Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 dice algo tristísimo. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta declaración! Los hijos del sacerdote, ¿sí?, no tenían conocimiento de Jehová. Y claro, y es verdad, nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra familia. Cada quien toma sus decisiones. Pero nosotros tenemos un adicional, ¿sí? Hay un libro que me gusta mucho y que es el libro favorito de mi esposa, el libro que ella más le gusta, ¿no?
Y allí en el capítulo 56, ¿sí?, de Patriarcas y Profetas, que lleva el título Elí y sus hijos, habla de que la situación espiritual de los hijos de Elí no tenía tanto que ver con las decisiones únicamente de sus hijos, sino que estaba vinculado a la inacción que Elí había tenido en la formación, en la educación de sus hijos. Y que a consecuencia de lo que él no había hecho, sus hijos hoy estaban en un camino triste. Ahora, estos hijos no eran personas que andaban en otra, o sea, andaban en otra, pero tenían una función, eran parte del santuario, eran parte de la vida de la iglesia, es decir, estaban en la iglesia, pero su mente, su corazón no estaba en sintonía con Jehová. Y es curioso, ¿no? Porque en el capítulo 4, si nos adelantamos, ¿sí?, vamos a encontrar un relato. Yo no tengo tiempo para ampliar mucho de esto, pero el capítulo 4 allí de 1 Samuel nos cuenta que el pueblo de Israel entra en guerra y a alguien se le ocurre la ridícula idea, la pésima idea de llevar el arca del pacto, y son los hijos de Elí los que motivan el arca a la batalla. Algo que era sagrado es convertido en un elemento casi como que si Dios, la presencia estaba en un mueble, y llevan el arca a la batalla. Fíjense esta cita. Aunque había sido nombrado para gobernar al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí fue un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos o castigarlos, prefería someter a la voluntad de ellos y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como que si tuviera poca importancia. Y yo quiero hablar aquí a quienes son padres, aquellos aquí a los que serán padres. En lo que nosotros hagamos, nuestra influencia con nuestra familia tiene mucho que ver con el futuro de aquellos que nos rodean. Y acá habla de límites, acá habla de corrección. Nosotros vivimos en una sociedad donde, como en el fútbol, ¿no? A los que les gusta el fútbol, donde vale todo, ¿no? Ese árbitro que dice, siga, siga. Hay una patada acá, siga, siga. Estamos en una sociedad que tiene esas características, pero acá el Señor dice que si Elí hubiera tenido una actitud distinta, que con cariño pero con firmeza corrigiera a sus hijos, la realidad hubiera sido distinta. Para pensar, ¿verdad? Qué peligroso puede llegar a ser que pensemos que la misión de la predicación del Evangelio lo haga otro. Que la responsabilidad de preparar mi iglesia, mi familia para el cielo, es una responsabilidad del pastor, una responsabilidad de los miembros de la junta de iglesia, de los ancianos, del maestro de escuela sabática, del líder de grupos pequeños. Cuidado, cuidado. Porque la Biblia es clara que cada uno de nosotros, como sacerdotes escogidos por Dios, tiene su responsabilidad. En el pueblo de Dios no hay lugar ni tiempo para estar sentados en la silla. Tenemos que ser un pueblo movilizado, en acción, para cumplir lo que el Señor quiere. Muchas veces estamos más preocupados de las formas, de los peros, que en cumplir la misión. A veces necesitamos o pensamos que tiene que estar todo el camino allanado para recién ahí hacer determinada acción. No nos equivoquemos. La vida del cristiano, la vida del evangelio es una vida de seguir adelante a pesar de las cosas que se pongan enfrente. Satanás no se queda de brazos cruzados esperando
que las cosas estén bien. Él va a seguir metiendo palos en la rueda, y es mi actitud y mi confianza en el Señor la que me irán decir: yo no me voy a quedar en la silla, no me voy a sentar en el sillón, yo voy a seguir. Cuando nosotros encontramos allí en el capítulo 4, versículos 1 al 10, habían llevado el arca como amuleto de guerra para ver si así podían ganarle a los filisteos. Si ellos hubieran conocido, si el sumo sacerdote hubiera cumplido la función, dentro de las funciones que tenía de enseñar y recordar, ellos hubieran sabido claramente que no se trataba del arca del pacto, sino de seguir la voluntad de Dios. Muchas veces nos aferramos a tradiciones, muchas veces nos aferramos a cuestiones que no tienen valor en sí mismo y nos olvidamos de lo realmente valioso. Y creo que muchos de nosotros en este tiempo que nos toca vivir nos ha pasado. Estábamos tan aferrados al templo y ahora nos hemos dado cuenta que lo importante era la iglesia. Algunos siempre dijimos o dijeron por allí: no, el grupo pequeño, y ahora son los que más dicen: cómo hubiera aprovechado, qué lindo hubiera sido, cómo deseo tenerlo ahora y ahora no puede. Porque muchas veces en la comodidad nos quedamos y le cambiamos el valor a las cosas. Y aquello que pensábamos que era imprescindible, ahora nos damos cuenta que no era tan imprescindible, que la iglesia sigue. El problema es que si yo estaba aferrado a eso, yo no puedo seguir. Deseo de corazón que este mensaje nos puede ayudar a seguir a pesar de las circunstancias. Que este mensaje, si tú eres uno de los que está sentado en la silla, digas: me quiero levantar. Si tú eres de los que se sienta de a ratos, que digas: no me siento más, Jesús viene. Si tú eres de los que está en acción, seguramente tú tienes claro esto. Pero la Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que cuidado, porque en cualquier momento por ahí nos podemos tender a querer sentar y no es momento para estar sentados. Y este texto allí, el capítulo 4, 12 al 15, nos cuenta un desenlace interesante en esta silla de la inacción de Elí con sus hijos, con el pueblo, con las responsabilidades que Dios le había dado. Fíjense, versículo 12 en adelante de 1 Samuel 4 dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí, fíjense, atentos ahí, ¿qué dice el versículo 13? Y he aquí Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y dice el versículo 15: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. No se trata de cuántos años tengo, no se trata de qué tan bien puedo ver. Elí seguía sentado en una silla. Ese Elí que estaba en el templo sentado, sigue sentado en el capítulo 4. Sigue en la inacción. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque dice que estaba afligido por lo que se había hecho, pero no había podido levantar su voz, no había podido usar la autoridad que el Señor le había dado para guiar al pueblo a los pies de Jesús. Y yo pienso en la influencia que tú tienes. Sí, influencia de enviar un mensaje, de invitar a alguien. Influencia de tu ejemplo como persona, como hombre de Dios, como mujer de Dios, como joven de Dios, como hermano de Dios, en esta iglesia, en este cuerpo que somos de la familia de Cristo. ¿Saben? Qué triste ver que este hombre seguía sentado en una silla.
una situación crítica a nivel espiritual, a nivel social, a nivel político, una guerra terrible, pero él seguía sentado. ¿No será que el Señor me está diciendo, Gary, a ti, amigo, sal de la silla de la inacción? Salgamos de la silla del juicio rápido, salgamos de la silla de la inacción. Y yo quiero que juntos podamos ir a una tercer silla. ¿Sí? Y vamos a leer aquí en el capítulo 4, versículos 16 al 18. Y dice allí, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huye delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también todos tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. 40 años sentado en una silla. 40 años habiendo podido ser un referente, un juez, un líder para un pueblo que lo necesitaba. Pero él estuvo sentado. La silla de la negación. El final de la historia de Elí es doloroso, porque muere en el lugar que nunca decidió abandonar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos la vida negando? No, esto no se puede. No, yo no puedo hacer esto. No, soy muy joven, soy muy grande, todavía no. Y venimos y pateamos y vamos para adelante y seguimos sentados en el mismo lugar. Tené cuidado, porque Elí se la pasó 40 años del ministerio que Dios le había dado sentado. Tenía el potencial de haber cambiado la historia y no lo pudo hacer. El Señor tuvo que buscar a otro para que cumpliera el rol que él no había cumplido. Dice el espíritu de profecía que Dios tiene que levantar a Samuel para que cumpla el rol que Elí no había cumplido. Y Samuel funda las escuelas de los profetas y genera una revolución espiritual. Y uno dice, qué lindo, pero es una catástrofe porque Dios había puesto personas antes de Samuel para cumplir esa misión. Escucho muchas veces, y yo trabajo con jóvenes y me encanta estar con los jóvenes y me encanta predicar y me encanta el evangelismo, y siempre que escucho, esta es la generación que viene, es la que va a cumplir el evangelio. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser ahora? No, esta que viene. Los aventureros de ahora son los que van a cumplir. ¿Por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué les tiramos el fardo a los otros, a los que vienen atrás? Tenemos que ser nosotros los que cumplamos la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Por qué esperar a Samuel cuando Dios me llama a ser Elí hoy? Por eso, y cerrando, este sillón, esta silla que está aquí, puede estar representando las distintas sillas de las cuales Dios nos invita a salir. La silla del juicio rápido, la silla de la inacción, la silla de la negación, de quedarnos en el mismo lugar. Queridos hermanos, necesitamos salir de la silla donde estamos. Necesitamos cumplir la misión que el Señor nos ha dado, empezando en casa, empezando en mi iglesia, empezando con lo que el Señor ya ha puesto en mis manos para que haga. Te puedo asegurar que hay muchísimo que el Señor quiere que tú hagas, que el Señor está deseoso para que vos puedas hacer esto.
Querido amigo, querido hermano, que el Señor te bendiga, te ayude y te guíe para salir, ¿sí?, de esta silla, si es que estás allí. Y si no estás, que el Señor te guíe y te acompañe para continuar en el camino. Y que muy pronto, cuando el Señor venga, podemos decir, ahora sí, nos sentamos, pero con el Rey de Reyes, en esos tronos, ¿sí?, para vivir una eternidad con Él, estando convencidos de que hemos hecho lo que el Señor quería. Oramos. Querido Dios, Señor, gracias por esto que hemos podido compartir de tu palabra. Señor, que de ninguno de nosotros se pueda decir que nos hemos quedado en nuestra silla, que nos hemos quedado en el juicio rápido, en la crítica, en la comodidad, en la inacción o en la negación de que no hay nada que se pueda hacer. Señor, úsanos con poder en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por la invitación.